Géminis, que son ascendentes, recuerden que esta lunación pues evoca más a los ascendentes en Géminis. ¿Hay muchos ascendentes en Géminis? Pregunta. ¿Quién es ascendente en Géminis? A ver, ¿quién es ascendente en Géminis o quién tiene el sol en Géminis? Voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes no se pierdan. Géminis, luna llena para Géminis. Aquí sí es una luna llena en Géminis para Géminis. Ascendentes o soles en Géminis, pero primero quiero saber cuántos ascendentes o soles en Géminis hay. Me dice por acá mí. Onelia dice que ella es Géminis, me imagino. Hola, yo tengo, pero la luna. Luna Géminis también aplica. Sí, para los de signo luna Géminis también aplica. A ver, en YouTube todos son Géminis. En YouTube todos son Géminis. Todos están diciendo yo, Géminis. Isis dice que es ascendente en Géminis. Yo soy Tauro, Franci, ya hablamos de Tauro, ya pasó el tuyo. Ascendente en Géminis, dice por acá Carla. Luna en Géminis. Javier, ¿también aplica para lunas en Géminis? Sí, vamos a hablar de la luna llena de Géminis para ascendentes en Géminis, soles en Géminis o personas que tengan la luna en Géminis. Escuchando el susurro real de mi alma antes de que hable mi mente. Muy bien. Ascendente también, dice Lourdes. Paola, ¿por qué no ha dicho yo? Si Paola creo que es ascendente en Géminis. ¿Por qué no ha dicho yo ascendente en Géminis? No, no entiendo. ¿O soy yo el que no? Mi pila sobre mi grado 10. Mira qué bello, grado 11 de Géminis. Bueno, Géminis. Qué momento tan esperado para Géminis, ¿no? Una luna llena. Luna llena en Géminis. Se da en la casa 1, claramente. Ustedes, Géminis, ¿qué necesito? Si tú eres ascendente en Géminis o tienes la luna o el sol en Géminis, ¿qué necesito? ¿Qué me grita mi alma? ¿Qué me grita mi ser? ¿Cómo puedo darle voz a lo que me duele? ¿Cómo puedo darle voz a lo que estoy enduelando, a lo que está muriendo? Maestro, ¿y de dónde saca la palabra dolor? Porque Mercurio está en Escorpio y estuvo retrogradando las últimas semanas, hizo una conjunción con Venus y en ese grado donde se encuentra Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, está tocando temas emocionales del pasado que no he podido verbalizar y que están dentro de mí. A lo mejor los estoy polarizando. Es una luna llena que invita a ascendente en Géminis a hablar, comunicar, a decir, pero también algo súper importante que Géminis suele dejar de lado y es escuchar a la persona más importante del planeta. ¿Cuál es la persona más importante del planeta? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la persona más importante del planeta? Si nos hacemos esa pregunta, la persona más importante del planeta es quién, mi mamá, mi papá, mi hijo mayor, mi hijo menor, la hija que no nació, el hijo que no nació. ¿Cuál es la persona más importante del planeta? ¿Cuál creen ustedes que es la persona más importante? Y esto suena muy egoico, muy casa uno, pero ahí es donde la luna llena se ubica para Géminis, en la casa del yo, en la casa uno. Mírate, asístete, cuídate, escúchate, porque a través de todos estos procesos mercuriales o a través de todos estos procesos de autocomprensión, de escucha, y a veces Géminis, ascendentes en Géminis, puede ser muy bueno escuchando a los demás, puede ser muy bueno hablando con los demás, puede llegar a ser muy bueno de escuchar mucho la necesidad del otro. Pero ¿y qué hay de tu luna, Géminis? ¿Qué hay de tu necesidad? ¿Qué hay de tus emociones? Qué hay en todo ese caudal que ya pasó y a veces quizás lo puedes polarizar en estoy bien, estoy perfecto, ¿no? No pasa nada. Géminis es el signo que por lo general tiende a racionalizar sus emociones. Una persona ascendente en Géminis o Sol Géminis tienden mucho, o Luna Géminis tienden mucho a pasar las emociones por la mente, ¿no? Como que a darle un sentido y una razón emocional. La Luna se ubica y dice, no pasa nada que digas que te sientes mal, no pasa nada con decir que cuáles son tus necesidades, de expresar qué es lo que quieres vivir o qué te está doliendo.
Es una luna llena que invita a consentirse, Géminis, a ocuparse de ti, a ocuparse de sus emociones, a ocuparse de las sensaciones, a llenarse de todos estos temas y a darle voz. Sobre todo es a darle voz a eso que a veces no es tan fácil decir. Tal parece que en junio o julio de este año iniciamos un proceso, luna llena o luna nueva en Géminis, y ahora se cierra después de 6 meses un tema en mi vida, un tema en algo que ustedes o todos los que tengamos energía geminiana, debemos empezar a cerrar, a condensar y a evocar mucho al principio de escucharme, atender mi propia necesidad. Es una excelente oportunidad, una muy buena oportunidad para Géminis a través del verbo, a través de la palabra, generar un hábito o generar nuevas formas de vida en relación de metas, de trabajo. Mercurio al ubicarse en la casa 6 en relación con Júpiter en la casa 2 también está invitando a valorarse de una manera más nutritiva, ¿no? La función de una luna llena es cerrar un ciclo a través del yo, es como terminar una parte, retirarse y quitarse una máscara también y ser más abierto, una de las máscaras, porque Géminis de por sí es portador de muchas máscaras y no pasa nada. ¿Qué pasa con Géminis? Ascendentes o lunas en Géminis, por eso es el signo, casi siempre la mala fama que puede llegar a tener Géminis es que son muy dobles, ¿sí? Y sí, es que es el signo de la dualidad. Géminis es un signo de la dualidad. Géminis tiene la capacidad de estar en dos cosas al mismo tiempo. O Géminis puede llegar a representar dos áreas de la vida. ¿Te duele? No, no me duele. No pasa nada. Escondo, filtro lo que estoy sintiendo y pongo una cara de que no me duele. No es ni bueno ni malo, son capacidades geminianas. Géminis es el signo de, por eso su palabra de ser multi, ¿no? En este caso, Géminis es un signo mutable, que nos invita a la energía de mutabilidad, que hay distintas formas o distintas líneas de expresión emocional, donde también esto da mucho énfasis para el niño o la niña eterna o el enamoradizo o la enamoradiza eterna. Son habilidades geminianas, pero que esas habilidades geminianas se pueden convertir en un dolor o se pueden convertir en un freno o se pueden convertir en un obstáculo en mi vida. Observemos cómo una persona ascendente en Géminis puede tener la capacidad de hablar mucho, de decir mucho, pero también hay personas Géminis que son muy calladas, ¿sí? O sea, son como los extremos de Géminis. Decir mucho, hablar mucho o decir, o contenerlo totalmente. Dice por acá, padre, hijo, hermano, cuñado, aquí en Sol Géminis entiendo lo que significa muy bien. Por ello, la fibromalgia, dice por acá, con Luna en Capricornio, casa 8, dice Isis también, que está por acá conectada. Sol en Géminis, un estelion en Sagitario en oposición. Bueno, todo eso también está ahí, activando esa energía típica de. En TikTok, soy Acuario, ascendente en Escorpio, Luna Géminis. Bueno, pues ya lo tienes ahí marcado en esa línea de tiempo. Entonces, Géminis, queda clarísimo, mirar los temas de sentir, mirar los temas emocionales, ocuparse mucho de ustedes, ser como muy coherentes de hasta dónde estoy ocultando algo, hasta dónde no, hasta dónde hace parte de mi vida eso y hasta dónde lo debo sacar. Recordemos que una luna en Géminis, luna llena, siempre nos va a estar hablando de temas del pasado que ya no forman parte del hoy o que ya no hacen parte de mi existencia o que ya no deben estar allí.